Chelsea y Benfica ya esperan rivales en cuarto de final de la Champions League. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el encuentro de Stamford Bridge entre el Chelsea y el Borussia Dortmund. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Los dos primeros equipos ya están clasificados para los cuartos de final. El Benfica lo ha hecho después de ganar por 5-1 en su estadio a un Brujas al que ya venció en el partido de ida por 0-2. Así que los portugueses con muchísima superioridad, 7-1 el total de la eliminatoria que esperan ya en la siguiente ronda. Más competido ha sido el encuentro que vamos a analizar en el día de hoy, que vamos a repasar ese Chelsea 2, Borussia Dortmund 0, con el conjunto alemán apretando hasta el final y teniendo alguna que otra buena ocasión en esos últimos minutos para haber podido llevar el partido a la prórroga. Un encuentro que comenzó con algo de retraso porque, bueno, pues el autobús del Borussia Dortmund no pudo llegar al estadio a tiempo y el partido comenzó a las 9:15. A mí, la verdad es que me ha descolocado un poquito porque he llegado a las 9, he puesto la tele y no veía el partido y no entendía nada, así que ya he estado mirando por Twitter. Lo más importante, como siempre, en esta intro es repasar lo que significa o lo que a mí me parece que significa esta eliminación por una parte y esta clasificación a la siguiente ronda por otra, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido, qué creéis que significa para el Chelsea y para, bueno, pues las diferentes personas que están ahora en el proyecto del Chelsea esta clasificación, qué significa también para un Borussia de Dortmund con el que quiero comenzar, porque a mí me vuelve a dejar la sensación de que este equipo no progresa, me vuelve a dejar la misma sensación todos los años, que hace básicamente que repite la misma historia, ¿no? Cada temporada hace uno o dos partidos buenos o muy buenos en la fase de grupos, vemos a un futbolista espectacular, joven, que brilla, ¿no? Como es Jude Bellingham, en otras ocasiones era Haaland, en otras ocasiones era Jadon Sancho, antes podéis poner muchos nombres diferentes. Pero al final un Borussia Dortmund que hoy o que en esta eliminatoria llegaban en su momento de más consistencia de la temporada, que parecía que había resuelto algunos de los problemas defensivos que venían siendo habituales, que esta temporada además se había reforzado con dos jugadores que tenían que subir el nivel claramente de la zaga, como Niklas Süle y como es Lotterbeck, además teniendo un guardameta de garantías como Kobel, que es cierto que en esta ocasión no ha podido jugar el partido de vuelta, además se le ha lesionado Julian Brandt, además no ha podido contar con Adeyemi, que fue el que desequilibró, el que marcó la diferencia en ese partido en la ida. Bueno, muchas circunstancias, pero que al final nos terminan dejando un Borussia Dortmund que vuelve a repetir la misma historia cada temporada, y es que el conjunto alemán es incapaz de dar un paso hacia adelante, de ganar una eliminatoria frente a un equipo que a priori parece tener mayor potencial que él, pero como creo que repasé, analicé en un vídeo en el canal hace un par de semanas, antes de ese partido de ida, yo veía una eliminatoria muy igualada en la que, bueno, pues si mirábamos el momento de forma, la verdad es que el Borussia Dortmund tenía que estar por encima, ¿no? Consiguió la ventaja Leida, pese a ser inferior para mí en el juego, a tener muchas menos ocasiones que su rival, y en el día de hoy, bueno, pues hasta ese descanso, hasta ese 1-0, podríamos decir que ha competido bien, porque los errores que ha tenido el Chelsea, o no ha ayudado al Chelsea, entendedme, no ha cometido errores graves, pero prácticamente en la primera acción del segundo tiempo volvemos a ver esos errores que son habituales, esos regalos, esos errores no forzados muy graves que terminan concediéndole al Chelsea no una oportunidad para marcar un penalti, sino dos oportunidades después de que Ozcan bueno, pues se metiese en el área o pisase el semicírculo del área antes de que Kai Havertz terminase lanzando, ¿no? Por lo tanto, un Borussia Dortmund que, como os digo, me vuelve a dejarlo la misma sensación todas las temporadas, uno o dos buenos partidos en la fase de grupos, un jugador joven que destaca, que brilla como Jude Bellingham, pero luego llegan las eliminatorias, tiene enfrente a un rival con más nombre o más historia que él, y da igual los momentos de forma, el Chelsea o el Borussia Dortmund, perdón, no es capaz de ganar este tipo de eliminatorias y dar un paso hacia adelante. Creo que sinceramente el proyecto, bueno, pues
en verano en principio había dado un paso hacia adelante, pero vemos que no es suficiente para estar en la ronda de cuartos de final o romper sobre todo esa barrera, ¿no? de ser capaz de ganar una eliminatoria en la que el conjunto alemán no sea favorito. Y todo lo contrario, todos los aspectos positivos para un Chelsea que principalmente necesitaba esta victoria por un Graham Potter que hoy debe ser el hombre más feliz del mundo, que ha conseguido 2 victorias consecutivas, que ha vuelto a dejar su portería a cero y que por fin ha encontrado el acierto de cara a la portería rival. Ya ganó ante el Leeds United en una acción a balón parado, pero en esta ocasión han sido sus delanteros Raheem Sterling y Kai Havertz los que le han terminado dando el pase a esos cuartos de final. Una clasificación que sin duda creo que tiene que reforzar el proyecto de un Graham Potter que no sé si estaba del todo discutido, si tenía la plena confianza de la directiva, que obviamente se la jugó por él al 100%, se la está jugando prácticamente en cada... bueno, se la ha jugado en este pasado mercado de invierno también con una inversión brutal, y también por esa inversión tan brutal era muy importante para el Chelsea, para sus cuentas, mantenerse o seguir en Champions y poder seguir ingresando ese dinero, bueno, pues que se ha gastado recientemente en muchos fichajes. Una temporada que está siendo muy difícil para el conjunto blue y que con esta clasificación, bueno, pues puede hacerle como mínimo no perder ese hilo en Premier, sabiendo que aún queda esa ilusión de hacer una buena Champions, ¿no? De seguir compitiendo. Vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que ya tenemos al Chelsea y al Benfica en los cuartos de final. La verdad es que pensándolo ahora, es posible que el Chelsea en todas las eliminatorias en las que le toque, aunque esto puede cambiar muchísimo, ¿no? Pero me parecería que ahora mismo sería el equipo... Sí, el equipo que tendría menos opciones, ¿no? Al que yo no daría como favorito. Creo que ahora mismo no se me va nadie de la cabeza. Bueno, tal vez en el Milan, Tottenham, es posible que sí el Chelsea fuese favorito, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Bueno, veremos si cuando se celebre ese sorteo, veremos o veré qué opciones o qué probabilidades le doy a cada uno de ellos. En definitiva, un partido en el que el Chelsea, para mí, creo que ha vuelto a demostrar, o creo que en definitiva hemos visto a un Chelsea que ha sido superior en la eliminatoria. Creo que ha tenido más juego, más ocasiones, y si el conjunto blue hubiese tenido un acierto, un nivel de acierto lógico, creo que hubiese sufrido menos para estar en cuartos de final. Pero como os digo, el Borussia Dortmund al final ha tenido sus ocasiones. Jude Bellingham ha tenido una muy clara, Marius Wolf ha tenido 2 acciones muy claras dentro del área. Un Chelsea que viene demostrando que defensivamente es un equipo que está haciendo las cosas bien. Hoy ha tenido a un buen Kepa, a un Ben Chilwell que ha bloqueado y que ha cortado un par de acciones dentro del área también muy importantes, a un Fofana que también ha hecho un par de acciones muy buenas en ese último minuto sobre ese disparo que os comentaba antes de Marius Wolf. Por lo tanto, un Chelsea que hoy ha resuelto sus problemas, o que hoy ha dado ese paso hacia adelante, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Teniendo mucho más acierto de lo que venía siendo habitual, pese a que ha fallado muchísimas ocasiones, porque el Chelsea ha comenzado, bueno, pues pasando por encima de un Borussia Dortmund que ha intentado tener el balón, que ha intentado darle su personalidad al partido, controlar el balón, jugar en campo rival, pero al que esa presión alta del Chelsea en los primeros 10 minutos, como os digo, bueno, pues le ha ahogado bastante. Ha servido para que el conjunto blue recuperase muchos balones en campo rival y a partir de ahí pudiese correr con las carreras de un Raheem Sterling que ha caído más de lo que debería en fuera de juego, porque bueno, se ha precipitado un poquito, pero que también estaba dejando la sensación de que en ese inicio de partido tampoco podía ser él el que marcase la diferencia, ¿no? También con ocasiones muy claras para Havertz, que ha enviado un balón al palo, también otra ocasión muy clara de Koulibaly. En definitiva, un Chelsea que en ese primer tiempo para mí ha sido mejor que un Borussia Dortmund, que es cierto que después de estar para mí a merced del Chelsea los primeros 10-12 minutos, ha comenzado a avisar, se ha acercado al área y Marco Reus ha probado, ha obligado a Kepa a hacer un paradón espectacular en ese minuto 16 para evitar o para intentar poner
el 0-1 en el marcador, lo que seguramente le hubiese hecho mucho daño al Chelsea por toda la situación que vive, bueno, pues por tener que manejar esa presión, ¿no? En definitiva, un Chelsea que, como os digo, defensivamente yo creo que está haciendo las cosas bien de la mano de Graham Potter, que además está teniendo, y hoy las ha tenido también, bueno, pues actuaciones sobresalientes en esa zona del campo, como Kepa, también, como os decía antes, Ben Chilwell, y que, bueno, pues no era capaz en esos primeros 40 minutos de aprovechar las ocasiones que había tenido, sobre todo en el tramo inicial y también en el tramo final, donde os comentaba antes que Koulibaly había tenido también una ocasión muy clara, hasta que al final ha terminado llegando el gol de Raheem Sterling, el inglés, que ya sabemos que en eliminatorias de Champions tiene dos caras muy diferentes. Bueno, es el segundo jugador inglés que más goles ha marcado en la historia de la Champions, 27, por encima solo queda Wayne Rooney, pero la mayoría de esos goles, la gran mayoría de esos goles han sido en la fase de grupos. En octavo de final hay que ser justos con él, la verdad es que sus cifras son buenas, pero cuando llegan cuartos, cuando llegan las semifinales o incluso una final, bueno, pues el inglés no cumple. Hoy en octavo de final ha vuelto a marcar la diferencia y bueno, pues en una situación complicada para su equipo, ¿no? Siendo él el que marca ese primer gol que puede liberar a sus compañeros y que sobre todo les permite jugar con menos presión al saber que no estaban eliminados en ese momento, que con el 1-0 les valía. Y nos hemos ido al descanso con ese 1-0, con un Chelsea que había tenido más ocasiones, con un Borussia Dortmund al que le había faltado amenaza en los minutos en los que había tenido balón, sobre todo después de ese arranque potente del Chelsea. El equipo alemán había conseguido tener 5, 10, 15 minutos en los que ha estado jugando en campo rival, pero al que le ha faltado, bueno, pues esa generación de ocasiones, porque Haller apenas bueno, yo creo que no ha tocado ningún balón dentro del área. Marco Reus, que más allá de ese golpeo de falta espectacular, tampoco ha probado demasiado a Kepa. Esa lesión, es cierto, de Julian Brandt, que es el jugador más en forma, o era el jugador más en forma del Borussia Dortmund en estas últimas semanas, le ha podido hacer daño al conjunto alemán. Además, esa baja de Adeyemi yo creo que ha condicionado bastante, sobre todo, y ha permitido al Chelsea presionar sin que hubiese un jugador que con su velocidad pudiese marcar las diferencias a la espalda de la defensa. Por lo tanto, un Borussia Dortmund que, bueno, pues parecía que el plan de partido era más mantener el balón, mantener la posesión, que de verdad ir a por el 0-1, ¿no? Pero pese a ello, Kepa ha intervenido con esa gran acción para evitar lo que hubiese sido el 0-1 de Marco Reus en ese minuto 12. Lo cierto, un primer tiempo con tramos diferentes para cada equipo. Primero el Chelsea, luego el Borussia Dortmund y al final el Chelsea con ese 1-0, pero todo ha cambiado. Ese error que el Borussia Dortmund, bueno, pues cada temporada en Champions comete, que cada temporada, cada eliminatoria, o cada año en eliminatorias, mejor dicho, suele cometer y suele dejarnos y suele llamarnos mucho la atención del Borussia Dortmund, ha vuelto a llegar en esa acción en el minuto 48, en la que Marius Wolf, bueno, pues se gira, deja la mano abierta y al final ese penalti, que ha ido a revisarlo Daniel Makely, el árbitro neerlandés, después lo ha pitado Kai Havertz. Bueno, pues atreviéndose, ¿no? ¿Qué mejor futbolista puede tomar la responsabilidad en Champions que el jugador que le dio su segunda Liga de Campeones al Chelsea, ¿no? Hace un par de temporadas en esa final contra el Manchester City que se jugó en Portugal. Él ha tomado la responsabilidad, la ha mandado de nuevo al palo, era su segundo palo del partido, había tenido ya antes dos ocasiones bastante claras el alemán, pero ha vuelto a llegar, bueno, pues otra acción en la que seguramente los hinchas del Borussia Dortmund van a protestar mucho, también lo han hecho los jugadores. Havertz ha fallado, Özcan se ha metido antes de tiempo en el semicírculo de la frontal del área y el turco es el que ha terminado tocando el balón, el que lo ha terminado despejando. Por lo tanto, la regla lo que dice es que bueno, o eso es lo que están pitando actualmente los árbitros, dice que se tiene que repetir ese penalti, ¿no? Si hubiese tocado el balón otro jugador que no hubiese arrancado antes de tiempo, aunque otros si lo hubiesen hecho, lo que se mide es la situación del jugador que termina despejando el balón. Él se ha adelantado, se ha metido donde no le correspondía o donde no debía antes de tiempo, y al final eso ha terminado penalizando a un Borussia Dortmund que en esa jugada,
bueno, pues ha cometido dos errores muy graves, dos errores que normalmente en una eliminatoria igualada de Champions pues te terminan costando la clasificación, ¿no? Y Kai Havertz asumiendo de nuevo la responsabilidad y en esta ocasión disparando al mismo sitio, pero en esta oportunidad acertando para enviar al Chelsea para poner ese 2-0 en el minuto 52, y a partir de ahí, como es lógico, bueno, pues un Borussia Dortmund que se ha volcado, que ha metido, su entrenador ha pasado a jugar con solo dos centrocampistas en vez de tres, en ese 4-3-3 habitual del conjunto alemán. El Chelsea, que a través de ese 5-2-3 con Joao Félix, y con Havertz dejando a Sterling en la punta, ha comenzado a poder contraatacar, pero ahí el inglés otra vez demasiado ansioso, metiéndose en fuera de juego, no ha podido sentenciar el conjunto inglés y le ha tocado sufrir porque Bellingham ha tenido una clarísima en el área pequeña en el minuto 57, porque también Marius Wolf ha obligado a Kepa a tener que hacer una buena intervención en un disparo desde dentro del área, y en el 88 otra vez el lateral derecho del Borussia Dortmund, no sé si yéndose arriba con todo porque sabía que él había había equivocado, había errado, había fallado en esa acción en el 48 que terminó en el penalti que convirtió Kai Havertz. Se ha ido con todo, ha tenido otra ocasión, pero el desvío lo ha desviado, ha tocado el balón, lo ha frenado Fofana, y ese balón ha llegado a las manos mansamente de Kepa, ¿no? En definitiva, una eliminatoria en la que yo creo que en global, en los 180 minutos, el Chelsea ha sido mejor frente a un Borussia Dortmund que tenía una gran oportunidad, que llegaba en un gran momento, tanto de forma como de resultados, pero que no ha podido aprovecharlo de nuevo. Otra vez el Borussia Dortmund que vuelve a caer. No podemos decir que pronto en la competición, porque no es así, pero que vuelve a dejar la sensación de que el proyecto no crece, de que el equipo está estancado. No sé si esa es la sensación que podéis tener también vosotros. Entiendo, bueno, que tampoco se le puede pedir muchísimo más a este Borussia Dortmund, ¿no? Que al final tiene que apostar por jugadores jóvenes, después de darle muchas oportunidades y de que exploten, ¿no? Terminar vendiéndolos, porque su capacidad económica, bueno, pues no le permite en principio tener una plantilla más competitiva. Lo cierto es que parecía que en esta ocasión, con esos fichajes en defensa, podía mejorar, que iba a ser más consistente. Eso es lo que estábamos viendo, pero no ha sido capaz de vencer al peor Chelsea de las últimas temporadas, que logra una victoria muy importante, tanto en el aspecto puramente deportivo como también en el aspecto económico, después del gran gasto que se hizo en las últimas dos ventanas de fichajes, con esa nueva propiedad que apostó totalmente por un Graham Potter que sale reforzado gracias a esta clasificación para los cuartos de final. Al final, Chelsea y Benfica clasificados. El Benfica lo hace por un total de 7-1 en la eliminatoria, el Chelsea por un 2-1 en una eliminatoria en la que yo creo, como os decía, que los Blues han sido mejores, pero con un Borussia Dortmund que ha tenido sus oportunidades para haber llevado el partido a la prórroga. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo con más Champions, como siempre.